Listo. Pues muchas gracias. De verdad, siempre es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, como incluso los años anteriores. La verdad es que ya empiezo a acostumbrarme a compartir estos tiempos con todos los profesionales que participan en este, yo considero uno de los más importantes eventos en control de plagas, pues yo ya no diría en Latinoamérica, sino al menos en el mundo hispanoamericano, o latinoamericano, hispanoamericano, porque también tenemos contacto con el llamado viejo mundo o incluso internacional. Y es un gusto nuevamente estar aquí y nuevamente agradezco el patrocinio de Arot, el que yo pueda compartir estos minutos con ustedes. Y precisamente al respecto, es cierto, lo que vamos a platicar es un poco estos principios, parece redundante esto, pero es un poco a propósito para provocar, justamente es un título provocador precisamente, espero haberlo logrado, sobre este tema de hablar de los controles que tenemos que tener en el tema del manejo de las plagas, el control de plagas, como le llamamos a veces de manera general, pero bueno, en general también los planes que hacemos de control de plagas. Y podríamos considerarlo una continuación realmente, o una ampliación de las otras charlas que hemos tenido en los años anteriores en Perú Plagas, que ya contamos varios años, y podemos pensar en estas. Obviamente, si no estuvieron los anteriores, creo que por ahí hay forma de tener las referencias de ellas, o me parece que a través de Arrow también es posible acercarse, pero no importa, esto no es como una serie en la que si no vieron los capítulos anteriores, no lo van a comprender. Aquí vamos a tocar algunos temas básicos otra vez, pero sí recomiendo acercarse a las anteriores de cualquier manera. Y hay un aspecto fundamental que creo que en las charlas anteriores lo han tocado de manera similar a la que vamos a hablar el día de hoy, y es el acercamiento y la forma en la que estamos o debemos acercarnos al tema justamente de las plagas. Y parece poca cosa, parece algo muy simple y a lo mejor para muchos engorroso, pero el cambiar la perspectiva en el aspecto del manejo integrado de plagas o control de plagas, que ya veremos los temas de diferencias en estos aspectos, que no es tanto una diferencia, sino más bien complementos. Eh, Normalmente vemos, o cuando hablamos de plagas, pensamos en los organismos, pensamos en las moscas, pensamos en las cucarachas, pensamos en los roedores, etc. En este caso, para el tema que nos va a tocar el día de hoy, pues más bien es un poco lo que comentaba Vicente anteriormente, las moscas y otros insectos voladores, aunque se aplica a todo lo que se refiere el tema plaga. Y en realidad, y es un concepto que ha estado cambiando a nivel internacional y a nivel normativo, desde las confusiones que existían hace años a lo que se establece al día de hoy. Y la plaga en realidad no es el organismo. La plaga es la situación en el que este organismo está. Entonces, si se fijan, desde ese momento nos cambia un poco la perspectiva. En lugar de estar visualizando atacar al organismo, en este caso a las moscas, que es las que estamos aquí, o cualquiera que ustedes quieran considerar, tendremos que atacar la situación por la que es justamente perjudicial, ya sea el ser humano, sus bienes, etcétera. Pero tenemos que atacar esa situación y por eso tenemos que entender esa situación para poder realmente atacarla. Ya decía Sun Tzu en El arte de la guerra, bueno, no puedes realmente considerar que ganas una guerra si no conoces al enemigo. Y el enemigo, curiosamente, no es la mosca, es la situación en la que esta mosca está y por qué está como está y por qué nos está causando daño. Entonces eso requiere una perspectiva distinta a la que muchas veces estamos acostumbrados y que me parece muy importante para que de una vez y por todas apliquemos el MIP, que honestamente, y no son palabras mías, sino que hay varios especialistas a lo largo del mundo que lo han mencionado, se podemos mencionar varios autores en Estados Unidos, la India, etcétera, que estaban de acuerdo con esta perspectiva, que se ha quedado en buenas intenciones desde la mitad del siglo pasado, pero que al día de hoy se habla de que si tenemos el 10% de las empresas de control de plagas que lo aplican realmente, quizá estamos hablando que son demasiadas. Entonces, ya es el momento, porque además muchas normativas, también lo hemos mencionado hace rato, los cambios normativos que vienen, porque ya están incluso anunciados a aplicarse incluso desde 2023,
es lo que van a verificar y es lo que van a checar. Así que si no estamos en línea, no vamos a sobrevivir como empresas de control de plagas. Entonces, sí cambiemos, es lo primero que buscar, que cambiamos esta perspectiva. Y esto está de la mano con también la perspectiva de cómo vemos, y eso lo vimos también en la charla del año pasado y el antepasado justamente, el cómo visualizar el manejo integrado de plagas. No tanto como esa clásica lista o receta que muchas veces nos comentan o aprendimos desde hace muchos años en muchas charlas técnicas comerciales, etcétera, sino que como una mejora continua, que es lo ideal. Pero para poder aplicar una mejora continua, tenemos que ser lo suficientemente abiertos y tener esa perspectiva y tener esa preparación para poder hacer la evaluación y el motor de la evaluación como tal que correspondería para poder mejorarla continuamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recuerden simplemente, eh, para realmente poder hacer las cosas mejores, tenemos que tener suficiente apertura para aceptar algunas cosas de las que nos equivocamos también y poder evaluarlas, pero también, sobre todo, evitar un poco el sesgo que implica el empeñarnos en querer tener razón, porque también eso es lo que nos ocasiona que nos detengamos o que nos frenemos para esta mejora, porque normalmente decimos, bueno, pero es que si esto lo llevo haciendo muchos años, si esto lo aprendí de mi padre, mi abuelo, etcétera, tiene que estar bien, o si así lo hacen todos, quiere decir que está bien, que es el falso sentido común. O sea, entonces, hay que seguir el sentido común, sí, por donde todos van. Y si hacemos y si hacemos lo que todos hacen, vamos a llegar al mismo camino del que todos llegan. Tenemos que empezar a generar esos cambios mentales, creo yo, y tener la valentía de retarnos a nosotros mismos en lo que pensamos. Y eso es realmente lo que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar. Y para ello también entender un poco los conceptos que también se han malentendido. Yo frecuentemente escucho en diferentes sesiones, en diferentes conferencias, hablar de que aparentemente hay ciertas escalas. Que se empieza con el control de plagas, se pasa al manejo integrado de plagas y luego no, yo ya soy lo máximo y yo soy, estoy a otro nivel, yo no hago manejo integrado de plagas, yo hago gestión de plagas. Y aquí vale la pena también hacer una aclaración. No son excluyentes todos y cada uno de ellos, son diferentes perspectivas de un todo en absoluto para realmente tener el éxito en evitar esa situación o manejar o limitar esa situación que me está generando la presencia del organismo, tradúzcase plaga, situación de plaga, tengo que considerarlo todo. Tengo que considerar la gestión, que es el poder garantizar que se obtengan los recursos y las vías y el cumplimiento a todas las partes interesadas para poder realmente llevar a cabo el plan de manejo integral de plagas, que es el que conocemos, con los famosos 6 pilares, con todos aquellos perspectivas que vemos más frecuentemente, el de medio físico, cultural, etcétera, químico, por supuesto, y llegar a la parte del control. Por supuesto, en esta ocasión el tema es platicar de esta parte, la parte del control, el poder establecer el cómo voy a medir si estoy haciendo bien las cosas. De eso se trata el control como tal. Y ya, quizá en futuras ocasiones podremos hablar más en detalle de los otros conceptos, manejo y gestión, pero el día de hoy vamos a empezar por el control y hablemos realmente de lo que implica esto de control. Seguramente muchos de ustedes ya han vivido este tema de el análisis de tendencias, que se ha convertido en una especie de palabra mágica y al mismo tiempo de temor, porque es en lo que supuestamente nos van a evaluar los auditores, también como en una de las sesiones que vimos años anteriores, hablamos de ese temor, y como todo temor, algo totalmente irracional, que tenemos a las auditorías. ¿Y por qué le tenemos a las auditorías? Como también mencionamos en aquellas ocasiones, normalmente se habla de que el temor se deriva de la ignorancia. Y tenemos miedo, por supuesto. Entonces, ¿qué mejor que empezar a atender de qué se trata? Y empezar a hacerlo como es debido. Porque como les mencionaba hace un rato, y también lo vamos a comentar más adelante, este tema del análisis de tendencias, que si bien se visualiza mucho
como una parte de un cumplimiento principalmente para normas internacionales en la industria alimentaria, debería ser un principio propio para cualquier tipo de programa de control, de cualquier tipo de sector, porque es un beneficio también para nosotros y una forma también de evaluar nuestro propio trabajo. ¿Y qué es lo que se busca con los test de tendencia? Como, bueno, podemos ver en la imagen, es, bueno, primero que nada, qué plagas son las que están presentes, están detectadas, cómo las hemos detectado, porque también es una forma que nosotros podemos evaluar el por qué están ahí, dónde están, tener perfectamente un mapeo e incluso una hipótesis de sus rutas de movimiento que es muy útil, sobre todo con el tema de la trazabilidad. Recordemos que parte del trabajo de control de plagas también es hacer la revisión documental y de estructura de nuestro cliente, que de rara vez se hace, y es parte, debería ser parte de la inspección. ¿Y dónde están? Bueno, decíamos, ¿cuándo? ¿En qué épocas? ¿Cómo más o menos se mueve? Esto es lo que vamos a tratar de mapear y dilucidar también con este tipo de estrategias, y sobre todo con qué lo hemos hecho. E insisto, no de una manera constante, decíamos también en las charlas anteriores, abandonar ese hábito de tener un programa fijo que año con año se repite y que nosotros vamos, cobramos cada mes, cada semestre, o hay que cobrar al año, que es muy complicado esto, a veces sucede con sectores gubernamentales u oficiales, pero bueno, así se maneja, entonces hay que adaptarnos a veces, es cierto, pero abandonar un poco eso de que implique aplicar lo mismo todo el tiempo, el que nosotros consideremos que estamos haciendo bien las cosas. De hecho, como también ya lo hemos mencionado reiteradamente, lo más seguro es que si están haciendo lo mismo, más de, después de más de 3, 4 meses de haber iniciado un programa, y si están repitiéndolo esto al menos 3 o 4 meses, seguramente ya lo están haciendo mal, porque por definición nos contratan por resolver un problema. Y si después de un tiempo, a veces años, seguimos siendo lo mismo, ¿cómo se traduce? Que simplemente no nos resuelve el problema. Y estamos simplemente navegando sobre una idea que le hemos vendido o la que vivimos también, vivimos nosotros, automáticamente engañados o autoengañados realmente, pensando que estamos haciendo un manejo de las plagas o de la situación de plaga cuando realmente estamos simplemente cayendo en una rutina. Y lo que menos se tiene en este tipo de aspectos, o lo que menos se debe considerar, son las rutinas, si es que de veras queremos aplicar el manejo integrado de plagas. Y bueno, entendamos la palabra control como tal, y esto es muy importante. Me permito leer esta parte para poder pasar a la explicación. El control podemos definirlo como el examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. Recuerden, como comentamos, es necesario para las evaluaciones. Requiere un examen periódico que se hace para comprobar el cumplimiento de requisitos. ¿Quién establece esos requisitos? Hay varios aspectos. Por un lado, las necesidades que tiene el cliente para evitar esta situación. Y aquí vuelvo a subrayar, a veces nosotros traducimos o hasta el mismo cliente cree que su problema son las moscas. Y pues, voy a aprovechar y tomar el ejemplo que Vicente les platicaba hace un rato. En realidad, a lo mejor en estos sectores pecuarios en los que habla, pero también nos hablamos en la industria de alimentos, no es propiamente la mosca, sino, como él mismo mencionaba, el problema en realidad son los problemas de mastitis. El problema es la baja de producción de leche. En la industria de alimentos, el riesgo es la baja reclamaciones o evitar, incrementar la inocuidad alimentaria, hacer el cumplimiento de las normativas. No son las moscas. Las moscas es la vía por la cual está teniendo una afectación. Y es nuevamente empezar a visualizar los planes de control de plagas como una situación, en realidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Justamente darnos cuenta de dónde nos equivocamos y que cualquiera puede decir, pues que yo nunca me equivoco, o lo hago tan bien que a veces me equivoco solo un poco realmente. No lo sabemos y no lo podemos afirmar si no tenemos una evidencia. Recuerden también, para aquellos que están más expuestos a auditorías, que estas se basan en evidencias. Y si solamente lo manejamos desde perspectivas o suposiciones personales, no sirve. Seguramente vamos a perder eh, credibilidad y probablemente tengamos por ahí 2 o 3 conformidades en nuestro trabajo que queremos evitar o minimizar sobre todo. Entonces,
tenemos que buscar más eficientes. Entonces, por eso es importante establecer este aspecto, los controles. Y bueno, ¿qué son los controles? Pues es una medida, justamente, una referencia, con lo cual vamos a ver si vamos bien o vamos mal. Cuando nosotros medimos algo, utilizamos un patrón. Obviamente desde hace mucho tiempo se utilizaban otras áreas, bueno, todavía en el sistema inglés solamente en 2 o 3 países en el mundo se sigue utilizando la yarda, la braza, la pulgada, que normalmente derivaban de hacer la comparación con partes del cuerpo, que como saben es muy variable, entonces si bien ya se establecieron unas medidas fijas, unos parámetros, unos patrones. Hoy en día, pues justamente el sistema internacional nos establecen unos patrones y unos parámetros mucho más precisos que incluso recientemente abandonaron los modelos físicos, aquel patrón que está en París, que ya son piezas de museo. Hoy en día, la gran mayoría de las unidades internacionales se basan en medidas físicas, en constantes físicas. Entonces ya son mucho más precisas. ¿Pero a qué voy? Precisamente para saber que algo mide 1 metro, metro y medio, 50 centímetros, utilizamos un metro, un flexómetro, algo que podamos comparar. Y para eso necesitamos nosotros tener esa medida. Si no tenemos un patrón donde comparar, no podemos saber ni evaluar realmente lo que estoy tratando de evaluar, lo que estoy tratando de mejorar. Como esa frase que tiene en la imagen lo dice, lo que no se mide no puede mejorarse. Entonces, decíamos, ¿qué valora realmente el cliente? Como decíamos, a veces el cliente puede decirles, es que tengo muchas moscas, necesito que me las quites. Pero lo que le duele no son las moscas, honestamente. Si 1000, 2000, 10,000, 1,000,000 de moscas no le ocasionaron pérdidas, molestias, afectación en la cuidado alimentaria, reclamaciones, baja en el ambiente laboral, o simplemente en no poder sentarse con la familia o recibir a sus amigos en su jardín para una carne asada, por ejemplo, o una parrillada, pues no importarían las moscas, pero el hecho es que las moscas nos generan estos problemas. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar realmente cuando son sus verdaderos parámetros. No quiere decir que le rebatamos. Simplemente si nos está comentando, ¿sabes qué? Necesito controlar moscas. Ok, mediante una evaluación que le vamos a hacer, le preguntamos, bueno, ¿en qué le están afectando? Y eso es lo que tenemos que ayudarle a medir. Eso va a ser nuestro parámetro para demostrarle que nuestro trabajo en la reducción, por ejemplo, o incluso prevención de la infestación del insecto o del vertebrado, lo que ustedes quieran, en situación de plaga, estén en ese momento. Y para eso necesitamos indicadores, controles, la forma de saber si lo estamos haciendo bien. Que hay de muchos métodos, obviamente por cuestiones de tiempo va a ser difícil entrar en esos detalles, habrá posibilidad en futuras sesiones o reuniones quizá, pero en el día de hoy vamos a establecer esta base para visualizar realmente esa necesidad, ya sean métodos cuantitativos, cualitativos, que los hay realmente en abundancia, créanme. El detalle es conocerlos y seleccionar el idóneo, y que nos dé la información que necesitamos y que tampoco nos complique la vida, honestamente. Tenemos que mantener nuestra simplicidad también si queremos llegar a tener mayor productividad. Y bien, tenemos que empezar con la inspección. Decíamos que en la inspección rara vez le pedimos al cliente, oye, muéstreme sus registros de sus reportes, de que ha tenido negativos de sus clientes o de sus proveedores o de sus distribuidores, de sus transportistas, etcétera, su trazabilidad. También visualizar cuál es ese perfil de ese cliente para determinar realmente cuál es su verdadera necesidad a no necesitar. Tiene una imagen muy importante en el tema de inocuidad o realmente lo que a ellos les interesa es cumplir con A, B, C legislación, ya sea obligatoria o de calidad o la que ustedes puedan visualizar, porque eso es lo que tenemos que ayudarle justamente a mejorar. Cuando nosotros vendemos solamente matar moscas, para tomar nada más como referencia este tema, el día que no hay moscas, no nos necesitan. Pero en cambio, si nosotros nos mantenemos como guardianes
de su calidad, de su inocuidad, de su tranquilidad, de su incremento de clientes, etcétera, nos volvemos una parte esencial para ese cliente. Obviamente después tenemos que visitar el sitio, tenemos que evaluar realmente cuál es la situación. Sí, por supuesto, buscar a los organismos que están ocasionando este problema, pero también visualizar y registrar todas aquellas situaciones o condiciones que están provocando que estos organismos vivan ahí. La clásica triada, que después se amplía justamente, bueno, la triada famosa de agua, alimento y refugio, que se amplía, por supuesto, a la parte de reproducción. Sin reproducción, no hay una siguiente generación, no hay una forma de que se dispersen, que empiecen a invadir otras áreas, así que la reproducción también es importante. Entonces tenemos que visualizar cuáles son todos esos factores y registrarlos, porque tenemos que trabajar sobre ellos. Nuevamente, y vuelvo a insistir, tenemos que visualizar cómo mejoramos la situación para evitar que haya una plaga. Y para eso, pues tenemos un gran rango de posibilidades. Pueden decir, bueno, es que es casi infinito. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, eh, justamente hay varios caminos para llegar desde ese inicio con el que yo estoy empezando a trabajar en el manejo de esta situación de plaga, hacia mi objetivo de que mi cliente realmente pueda sentirse satisfecho con lo que estoy haciendo. Que insisto, normalmente no es forzosamente barrer con escoba los insectos, sino realmente tener ese beneficio que en la mayoría de los casos se va a reflejar en su bolsillo, en sus ingresos, y que por lo tanto de esos ingresos es con los cuales va a pagar el controlador de plagas. Así de simple es esta cadena en este caso. Entonces, tenemos que determinar de todo ese camino, de esos miles caminos que pudiéramos visualizar para llegar de ese punto de partida al objetivo, visualizar realmente cuáles son los convenios y cómo me puedo evitar salirme de ellos para que tampoco sea más costoso para mí y repercuta en mi productividad, en mi calidad y por supuesto en la parte de la utilidad que yo como empresa de control de plagas pueda llegar a tener. O sea, buscamos todo. Suena ambicioso y será posible, no sé. Entonces suena complicado, sí, pero pensemos que, por ejemplo, en la ciencia son frecuentes las leyes, las teorías. Pensamos, bueno, ¿para qué se establecen este tipo de principios? Bueno, se dice, por ejemplo, que el mundo natural, de las diferentes ciencias que hay, la biología es de las más complicadas y aún bueno, ahora que la psicología se empieza a desarrollar cada vez también como ciencia, son de las más complicadas porque son las que tienen muchas más variables y son más difíciles de controlar. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues establezco unos estándares, unos patrones, unos modelos para poder medirla. Dicho de otra manera, normalmente se define el término de caos como un desorden o confusión absolutos, pero hasta dónde también este desorden o confusión es algo que no hemos entendido. Entonces, para ello, yo genero un modelo o algo estándar para poder manejarlo mejor. Nuevamente, esa es la utilidad de los controles que yo voy a establecer, porque mi objetivo al final es obtener o llegar a la visión preventiva del manejo integrado de plagas. Y entramos a otro concepto que también suele confundirse frecuentemente o se encasilla solamente en la industria de alimentos y crean que no, se aplica en absolutamente todo. Se aplica en el manejo integrado de plagas, se aplica en la gestión de su negocio, se aplica en su día a día, que es el tema de riesgos. El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre, ya veremos esto un poco más adelante, sobre los objetivos de manejo y gestión de la situación de plaga. Es decir, bueno, ¿qué es la incertidumbre? Pues ese estado de conocimiento, conocimiento limitado, en el que no podemos describir exactamente el estado existente. O sea, no tenemos esa precisión. No sé, no lo sé todo, dicho de una manera más coloquial y simple. Entonces, esa porción de ignorancia que todos tenemos, nadie lo sabe todo, pero que todos llegamos a tener, tratar de limitarla, tratar de lograr de que con lo que yo sé, realmente pueda realmente resolver un problema, que es la verdadera definición de inteligencia. La inteligencia no es saberlo todo, no existe una persona que lo sepa todo, pero sí existen las personas que les gusta tratar de responder sus preguntas todo el tiempo, que les gusta aprender, que es algo muy distinto. Entonces,
eso le amplía las herramientas. Entonces, el tener esa inteligencia implica el limitar este factor de riesgo, esta incertidumbre, con lo que conozco y con lo que puedo investigar, para limitar ese factor que me desvíe de mi objetivo, que es obtener un manejo integrado de plagas óptimo. Y para ello hay varias formas, hay varios tipos de indicadores que me van a permitir poder manejar de mejor manera este aspecto. Primero, en primer lugar, los famosos indicadores de claves de riesgo, que son aquellas posibles desviaciones en mi plan. Yo establezco un plan, obviamente las establezco porque yo espero obtener un resultado. Entonces, ¿cuáles son esos factores que de manera inherente, por eso hablamos de riesgo inherente, van a hacer que me pueda desviar? Pero lo tengo que aplicar porque una cosa es la teoría y al momento de establecer la práctica, yo tengo que medir realmente si mis suposiciones se cumplen, si mis hipótesis se cumplen como es debido. Obviamente retándolas, no aferrándome a pensar que es cierto, porque si lo hacemos, como dije al principio, seguramente vamos a seguir creyendo toda nuestra vida que son ciertas. Lo primero que hay que hacer para retar una hipótesis propia es retarla para tratar de demostrar que es falsa. Si aún así hacemos que se cumpla, entonces es mucho más probable que está en lo cierto. Pero si nosotros, nuestra hipótesis, nos esforzamos a buscar evidencia que la compruebe, lo más seguro es que estemos equivocados. Tenemos que también cambiar ese chip. De ahí nos pasamos a los indicadores claves de desempeño. Al momento de estar aplicando este programa, bueno, ¿dónde tengo que hacer las correcciones en el camino? Precisamente para poder lograr este objetivo. Y de ahí, obviamente, después de que yo pude manejar estos riesgos y que pude controlarlos, ya sea mitigarlos, evitarlos, transferirlos, etcétera, que son las diferentes formas de abordar los riesgos, siempre quedará otro tipo de riesgos o un pedazo de esos riesgos que le llamamos riesgos residuales. Entonces, yo es donde precisamente verifico mis controles, dónde me he salido, dónde me he quedado dentro de los controles que yo mismo me he establecido. Hace un rato preguntaban, bueno, ¿hasta dónde puedo tolerar cierta cantidad de moscas o población en la industria de alimentos o el hospital? Bueno, eso tenemos que establecerlo de acuerdo a los patrones o al plan que yo he desarrollado a partir de mi inspección de la situación en la que se encuentra la plaga, la situación en la que incluye, por supuesto, la población y, por supuesto, pues las acciones que yo tomo y cuál es ese resultado. Primero, lo que yo espero y lo que realmente obtengo para medir mis riesgos residuales y hacer los ajustes que yo requiero para volver a establecer un plan y empezar a establecer nuevamente indicadores de clave de riesgo. Todo un ciclo que en conjunto nos va a llevar precisamente a medir mis indicadores clave de eficiencia de mi plan. Y esto es una constante, un flujo constante de trabajo, no es algo fijo. Y de eso se trata también el establecimiento de esto que llamamos controles. Simplemente recuerden, y esto sí está establecido como tal, con diferentes palabras en algunos lados, en las diferentes normas. La efectividad de un programa de manejo de plagas no se mide por qué tantas plagas se matan, se mide por la falta de observación de evidencia y actividad de las plagas. Es decir, que no las veamos, pero que tampoco haya evidencias que estén presentes. ¿Y cuáles son esas evidencias? Justamente el daño que pueden llegar a ocasionar. Puede ser físico, como mencionábamos, hablamos de roedores, la roedura de sacos, manchado de huevo por parte de moscas en el sector avícola, reclamaciones por presencia de insectos en la industria de alimentos en producto terminado, eh, incomodidad en un restaurante al momento de estar ingiriendo por tener insectos volando a nuestro alrededor, etcétera. Esa es la evidencia, a veces física, a veces de percepción, pero evidencia al fin y al cabo que tenemos que registrar. Tenemos siempre que basarnos en evidencia, no en creencias. Es mucho, muy importante que empecemos a tener esa perspectiva si queremos llevar el control de plagas a donde realmente queremos, al nivel realmente que nos haga superiores a lo que normalmente se ha venido haciendo por todos estos años. Uno de los métodos justamente que nos lleva a precisamente hacer estas medidas es el tomar muestreos o el monitoreo de cómo vamos avanzando en la reducción de la población. Y para ello hay muchísimos métodos.
principalmente el trampeo. El trampeo, como hemos mencionado, su principal función no es el bajar poblaciones, porque pensemos que por mucho alcance que tenga una trampa, ya sea con feromonas, ya sea con luz, ya sea con color, etcétera, que hay muchos tipos, siempre hay una limitación de área. Todo lo que estamos haciendo es un muestreo de esa limitación de área, porque además no vamos a atraer a todo. Hay gente que dice, bueno, pero es que entonces voy a poner trampas cada 3 metros o cada 10 metros, cada 100 metros, porque es lo que atrae. Aún así sigues tomando una muestra. No es definitivamente una herramienta de disminución de población como tal, sino una forma de evaluar cómo va evolucionando la población mientras yo estoy trabajando en todas las demás herramientas o en toda la demás situación de plaga, incluyendo, por supuesto, aquellas medidas que no son químicas, modificación del ambiente, también cambios en la cultura de la gente o de nuestro cliente, etcétera. Y bueno, aquí vemos que son una de las más útiles y que la mayoría de ustedes usan con mayor frecuencia, precisamente por su practicidad, esa palabra es un poco rara, pero es real, que tiene justamente para poder establecer un programa y un mejor seguimiento de estos programas. Y las trampas de luz suelen ser de las más efectivas. Simplemente, estas han sido una de las herramientas más frecuentes, precisamente porque nos trae en un punto muy específico, nos permite lecturas muy prácticas, no son tan invasivas, realmente son fáciles de manejar con su respectivo cuidado y realmente suelen ser muy útiles. Pero con todo y esto, a veces las subutilizamos, no las aprovechamos al 100% esa inversión, porque también tenemos que verlo así, que estamos haciendo nuestro programa de control. Entonces tenemos que aprovecharlas, utilizarlas de una mejor manera. Y vamos a ver en esta ocasión, esto un poco lo mencionamos también en las charlas de los años pasados acá en Perú Plagas, pero hoy vamos a centrarnos en la parte justamente de los controles. Ya hablamos en su momento también del tema del muestreo y evaluación, no voy a profundizar mucho en esto, y justamente la utilidad de estas trampas es esto. El que tengan estas cuadrículas no es al azar ni nada más como un adorno, aunque sí se ha visualizado, como también, si no me equivoco, fue en la de hace 2 años mencionábamos, cómo también este tipo de decoraciones suele también tener un efecto positivo o incremental sobre la atracción de los insectos. A final de cuentas es lo práctico. Entonces, esto nos permite medir y visualizar esos muestreos que yo requiero para mejorar mi plan. Y bueno, el que haya una cuadrícula nos permite también hacer conteos más sencillos, porque muchos nos han comentado, pero es que, oye, es que a veces ve cómo queda mi trampa, queda negra o queda cubierta de insectos, ¿cómo empiezo a contar? Y además me pides que identifique los diferentes organismos que están ahí, y normalmente les contesto, en primer lugar, sí, es ideal que cuentes y es ideal que identifiques cada una de las especies que pueden quedar ahí. Pero si se te llenan tanto, lo más seguro es que, y es mi sugerencia, es que modifiques tus tiempos de revisión de tus trampas. Si se te están llenando, es que a lo mejor te estás tardando demasiado en hacer este monitoreo. Tienes que acortar tus tiempos de monitoreo, si es que realmente te quieres hacerlo de manera más eficiente. Y por otra parte, recuerda que tú cuando estableces estos tiempos de monitoreo, estos deben ser regulares. Ese es otro de los cambios de concepto que implican el acercamiento. No digo nuevo acercamiento del MIP, porque tiene más de 70 años, pero el que por fin lo apliquemos, después de 70 años, implica que olvidemos las aplicaciones regulares, porque estas están más bien, deberían derivar de lo que encontremos en el muestreo, sino más bien lo que tiene que ser regular son los monitoreos. Si te monitoreo cada 15 días religiosamente voy y monitoreo. Si veo que es necesario cada semana, así lo hago. Si es cada mes. Pero sí regular para que mis resultados sean comparables. Si lo hago cada vez que se me ocurre, no sirve, simplemente. Entonces hay diferentes métodos. Hay un método que se llama por cuadrantes, utilizando números aleatorios, uno define el tamaño de muestra que nos conviene, y hay unos cálculos muy sencillos, o sea, tampoco es cuestión de asustarse. Veo también que en el sector suele haber mucho miedo por los números y realmente si uno no pone número a lo que uno hace,
a lo que sea, es imposible que podamos saber si lo estoy haciendo bien también. Es importante poner algún número, aunque sea un estimado, no tiene que ser exacto o preciso, como alguien alguna vez también me comentaba, es que, oye, es imposible que yo te diga que hay 1.242.235 moscas por unidad de, no puedo, bueno, no lo hagas así, tú establece un parámetro, pero tiene que ser fijo y con un número, un estimativo que puedas comparar. Al final de cuentas, esa es la estadística que sea, dicen muchos, es la parte menos precisa de las matemáticas, pero lo que nos permite visualizar tener una visión general, vamos, de la realidad con la que nos estamos desarrollando. Y digo, hay medidas muy sencillas, tampoco necesitan ser expertos en matemáticas, tampoco es cuestión de que se asusten. Y bueno, también, y me pareció muy interesante que también en las charlas anteriores, nuevamente la más reciente también, caso de Vicente, bueno, menciona un poco de estas cuestiones. El tema, la importancia juntamente los factores de la población, de crecimiento poblacional de las plagas. Desde aquello que nos da el ingreso a este ciclo o a este circuito, este sistema, que es lo más correcto, es un sistema con lo que estamos trabajando, el ingreso input, estamos hablando más en los términos más de ingenieros, pues nos lo da la inmigración o el ingreso de las plagas y también, hablando de la reproducción, su natalidad. Obviamente dentro de ello está la parte de la sobrevivencia, está la tasa de mortalidad, normalmente, que puede ser debida a cuestiones naturales o al efecto que nosotros hagamos sobre esta situación que le reduzca justamente la sobrevivencia a la plaga. Ven que todo está relacionado. O la emigración, que también cuando se mencionaba hace un rato el tema de la capacidad de carga, aquellos elementos o condiciones que permiten el desarrollo hasta cierto nivel de la población, cuando se han superado, una de las reacciones típicas de las especies con el tipo de sobrevivencia llamado R, que deriva de reproducción o índice reproductivo, es el de invadir otras áreas. En cuanto se supera muchas veces ese umbral o esa capacidad de carga, la reacción del organismo es buscar invadir otras áreas. Cuando otros organismos que no tienen esa capacidad, normalmente sí suelen a buscar ese equilibrio que se mencionaba, pero normalmente las plagas por eso lo son. Por eso se genera esa situación de plaga, porque generan más problema a posteriori. Entonces, también considerarlo. Entonces, ¿qué tenemos que visualizar en estas partes? En primer lugar, hacer una inspección y contestarnos esencialmente, obviamente puede variar, pero esencialmente hacernos estas preguntas. ¿Cómo entró la plaga? ¿O cómo entró el organismo que está en situación de plaga, si utilizamos el término correcto? ¿Por qué sobrevive? Entonces, también registrar y documentar esas condiciones sobre las que yo voy a trabajar para evitar la sobrevivencia. Pues, ¿cómo puedo modificarlas? Esas condiciones, ¿cómo puedo modificarlas? O buscar la alianza con el cliente para que él me ayude también y dejarlo, por supuesto, documentado. Todo hay que documentarlo para que se reduzca. ¿Realmente necesito aplicar algún plaguicida? No quiere decir que no. O sea, recordemos que el plaguicida es parte de los pilares justamente del manejo contra de plagas, parte, no es el único, que es normalmente lo que estamos habituados, parte de él. Entonces, si lo necesito aplicar, ¿dónde? Y después de todo esto, me pregunto, bueno, ok, ya lo establecí, voy a aplicar aquí, voy a modificar acá, voy a usar este plaguicida, etcétera. ¿Qué consecuencias espero? Si nos seguimos otra vez con nuestro típico sesgo de confirmación, vamos a decir, pues lo que yo espero es que me salgan bien las cosas y que controle la plaga. Es lo peor que uno puede hacer porque es un autoengaño el decir eso. Realmente tengo que evaluar, bueno, en esa área va a ser muy complicado, posiblemente la población no lo puede reducir tanto como yo espero, porque esa modificación estructural es compleja, puede ser muy cara, entonces trato de compensarla con otra, a lo mejor esa, precisamente como no puedo limitar esa, a lo mejor es uno de los puntos donde tengo que aplicar el plaguicida A o B, o aquella otra es muy sencilla, a lo mejor simplemente ese es un acceso muy claro por donde está la plaga, las puertas totalmente abiertas. Bueno, si yo manejo una cortina de viento, si manejo eh, que se abran o cierran las puertas, que hay una esclusa, etcétera, pues yo con eso limito mucho más. Y entonces hacer una evaluación real
no de manera de tratar de autoconvencerlos. Entonces, para poder hacer esto, visualizo el contexto. ¿Qué organismo es? O sea, realmente, ¿por qué está ahí? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son esos indicadores de daño? Ya mencioné que pueden ser materiales o no, de percepción, psicológicas, etcétera. Tenemos que visualizarlos porque sobre ellos voy a basar mi estudio. ¿Qué regulaciones debe cumplir el cliente al respecto? Insisto, muchas veces las regulaciones no son solamente aquellas que vienen de afuera o de instituciones oficiales o de calidad. A veces son regulaciones internas o sus planes de la misma empresa, es decir, quiero llegar a tal lugar de niveles de clientes o quiero tener un crecimiento X de mis ventas, etcétera. Esas también son regulaciones a nivel interno, tengo que conocerlas, a lo mejor con los nombres exactos no, porque suelen haber números confidenciales, pero al menos sí ver cuál es esa ambición en general que tiene nuestro cliente y en lo cual voy a poder contribuir con mi plan. ¿Cuál es la situación actual? ¿De dónde estoy partiendo? ¿Y con qué recursos cuento? Aquí es donde viene la parte de la gestión, de la que, como decíamos en algún otro seminario, podemos hablar en detalle, porque hay muchos detalles finos que hay que revisar, pero que sí visualizar, bueno, ¿con qué cuento? O sea, ¿qué tengo yo para hacerlo? ¿Y qué tiene mi cliente para apoyarme? Hago mi plan con respecto a eso, no lo invento, lo establezco de manera real. Hago mi diagnóstico de riesgo también. ¿Qué puede pasar o espero que ocurra con mi estrategia? ¿Qué va a suceder? Y aquí vean, vamos abriendo un poco el abanico. De todo esto, ¿cuáles son esos factores que pueden influenciar la incertidumbre que mencionamos hace un rato para que suceda, para que me desvíe de mi objetivo? Tratar de prevenirlos, no esperarme a que sucedan. Y entonces me voy a un aspecto más fino todavía. ¿Cuáles son esos factores y variables que pudiera yo controlar o quién lo pudiera ayudar a controlar? Y volvemos al principio de control. ¿Cómo puedo hacerlo? Y obviamente, ¿cómo voy a establecer esos indicadores que me permitan controlarlo? Y por eso esas modificaciones tengo que estarlos midiendo, porque están como parte de mi prevención de desviarme de mi objetivo, que es la quinta pregunta. Entonces, estas preguntas que vemos aquí no son otra cosa más que una traducción a lo que es el cuadro clásico de gestión de riesgos, que seguramente algunos de ustedes conocen. Y este es como tal, una visualización basado, por ejemplo, en ISO 31000 de cómo es el acercamiento y la gestión de los riesgos. Si fijan, es prácticamente lo mismo que vimos hace un rato, pero ya como todo un flujograma. Así está establecido. Entonces, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste estos aspectos? Bueno, hablando también de estos umbrales famosos, que seguramente muchos ya no he escuchado, el umbral económico, el umbral de riesgos que tenemos para el control de plagas que se aplican muchísimo en el sector agrícola. Normalmente yo escucho que dicen, bueno, sí, pero pues eso allá sí se puede hacer, podemos ver que podemos considerar X número de palomillas, de larvas o vamos, la plaga que sea en un cultivo. Pero en el medio urbano es distinto, sí y no. Lo único que cambia justamente es cómo vamos a medir ese riesgo, sobre qué bases. En uno será producción, cuántos va a quedar cosecha, sí, pero acá, ya lo vimos hace un rato, va a implicar en cómo manejo la productividad de mi cliente, su comodidad, su inocuidad, su salud. Eso es también medible. Y para eso hay varios niveles. Se habla primero que es el apetito al riesgo, que es mi rango ideal. No es una línea, es un rango en que voy a decir, mientras yo me mueva sobre esta franja de mis indicadores, estoy bien. Si incluso la supero, pues maravilla. Incluso si me trato de mover por abajo de los indicadores, perfecto. Y entonces esa franja verde puedo llevarla más abajo hasta llevarla a totalmente la prevención de las plagas. Pero ¿qué pasa si la supero? Bueno, a lo mejor hay un riesgo y dicen, bueno, yo ya había visualizado que puedo llegarme a salir de ese nivel, pero todavía es manejable. Entonces hago mis ajustes pequeños, que obviamente, dado que tengo mis indicadores, puedo hacer de mejor manera para mi manejo de plagas, pero que esa es la tolerancia al riesgo, es lo máximo que puedo tolerar, como se dice. Pero ya el llegar a la parte de capacidad, ya es cuando
diríamos, me coma el plato. No puedo más. No puedo permitir llegarme a ese nivel. Necesito un ajuste grande, ajuste de importancia, seguramente en plan, y no es que no pueda responder a él, simplemente yo me voy a dar cuenta que llego a él porque tengo indicadores y un control sobre los indicadores. Si no los tengo, todo esto que vemos en la gráfica es imposible que lo pueda conocer. No puedo determinar un apetito al riesgo, no puedo determinar cuál es mi tolerancia ni mi capacidad de riesgo. No puedo, porque no tengo forma de medirlo. Esa es la otra importancia de poder establecer estos principios. Entonces vamos a visualizar así como que un ejemplo muy simple para poder entender estas cuestiones, hablando justamente de las trampas de luz. Entonces, vamos a trabajar sobre un tema que implica el aplicar o seleccionar el equipo que más me convenga. Naturalmente tengo que visualizar que, dependiendo de los tipos de instalaciones, cuál es el tipo de riesgo de infestación, mis antecedentes, a veces también de las empresas que estuvieron antes con nosotros, cuál es el alcance para yo también visualizar justamente ese muestreo del que hablábamos, realmente de cuánto estoy hablando, de 50 metros, 100 metros, 200, etcétera. Realmente cuál es el trozo de la población o del universo que estoy tomando para medir. Si tomo uno u otro, va a depender de mi plan y obviamente, como mencionamos hace rato, depende la estrategia. Normalmente no es necesario, y así lo establecen muchas normas, el estar poniendo X número de trampas por metro cúbico, metros cuadrados, no. Es dependiendo su estrategia. Hay veces que nosotros hemos visto en planes o que ponen demasiadas, se ponen casi una cada 3 metros, no tiene ningún sentido, o que ponen una o dos nada más donde se les ocurre. Tanto en un lado como el otro, si no está fundado en una estrategia, no es lo correcto. No hay un número, ni grande ni pequeño, que nos determine como ideal. Quitémonos de esa imagen. Lo que nos va a establecer es mi decisión y mi perspectiva de mi plan de acuerdo a mi inspección. Y ya vimos todo lo que incluye inspección, no nada más es ir a correr, es todo. Idealmente, si quiero que me sea útil, debo utilizar siempre el mismo modelo, siempre, si realmente quiero ser comparables mis resultados. Si lo compro para uno, lo aplico en todo y además lo coloco en la misma altura, más o menos en las mismas condiciones, para que sean comparables los resultados. Si voy a hacerles el mantenimiento, hace un rato se hablaba de cada cuándo cambiar los bulbos, naturalmente hay ciertas recomendaciones, si cada año, cada 6 meses, a veces dependiendo del equipo y del uso que se le dé, las condiciones. A veces sí hay unas recomendaciones del fabricante, pero como ustedes saben, lamentablemente no en todos los lugares las condiciones eléctricas son las ideales y pueden gastarse más unas que otras, tener algunos problemas de este tipo. Entonces, idealmente todas tengan la misma edad precisamente en la cual se le dio el mantenimiento y que se les cambiamos las lámparas. Entonces, las lámparas también que sean cambiadas al mismo tiempo, idealmente. ¿Para qué es esto? Precisamente para que sean comparables los, si no, no vamos a poder ser muy fiables, no vamos a tener resultados muy fiables. Entonces, sí, dentro de nuestro plan de monitoreo también tiene que estar de la mano nuestro plan de mantenimiento. Nuevamente, ser ordenados, dicho de una manera muy sencilla. Entonces, aquí, obviamente, no vamos a poner 4 trampas, pero para poder explicarlo de manera muy sencilla, pongamos un ejemplo de que hacemos un muestreo con 4 trampas. Obviamente pueden haber 10, 100, 200, 50, etcétera. Vamos a hacer este ejemplo con 4 trampas. Entonces las colocamos, determinamos nuestros tiempos fijos de muestreo, como comentamos hace un rato, hacemos el conteo de acuerdo a nuestro método que definamos para muestreo que mencionamos hace un rato, por cuadrantes, por línea o lo que ustedes definan, hay muchos métodos, pero fijo en todos, el mismo en todos, identificado en todos. Me muestreo en la 1, me muestreo en la 2, me muestreo en la 3, en la 4, en la 10, en la 40, en lo que ustedes definan. Y también consideramos que principalmente estas trampas de luz están enfocadas a adultos. Así que tenemos un muestreo no solamente de área, sino también biológico, porque solamente estamos tomando un muestreo de una parte del ciclo de vida que también, como escucharon hace un rato Vicente, bueno, es una pequeña parte
y a veces ni siquiera ese 10% puede ser menor, dependiendo de las condiciones de representatividad de toda la población. Entonces, además de esto, yo también tengo que hacer una inspección y revisar de dónde pueden estar estas otras fases de ciclo de vida y también hacer los muestreos correspondientes en esa área. De preferencia, tomarlos en los dos sentidos. Aquí solamente lo estamos haciendo para adultos, pero que es un indicador para poder determinar cómo voy, pero también tengo que visualizar dónde está el resto, dónde se desarrolla el resto del ciclo de vida. Sí o sí, es importante y donde también tengo que hacer los muestreos. ¿Qué es lo que me va a permitir conocer esta trampa? Por un lado, la riqueza. La riqueza se define en ecología como el número de especies en un área. O sea, 2, 5, 10, 15 especies. Un error típico también en los, entre comillas, análisis de tendencias, es decir, X número de moscas. He encontrado lugares que dicen moscas grandes y moscas chicas, y mosquitas. ¿Y eso qué es? La verdad es que sí, los invito a hacer lo más precisos posible. Yo sé que a veces la identificación a esta especie no es tan fácil, y con lo que la recomendación que siempre hago, no se basen en los folletos o en los pósters. Es una guía, excelente guía, pero acérquense con los profesionales a que les ayuden a ser lo más precisos posibles, que los hay. También parte de la inteligencia ante diferentes problemas es tener la valentía y la apertura y la honestidad de acercarse a que nos ayuden. Alguien más que conoce más de cierta. Entonces, acérquense a los especialistas que les ayuden a la identificación. Y por otro lado, es la abundancia, que dicho de otra manera es cuántos hay de cada una de las especies. ¿Cuál es la representatividad o participación de todo ese mundo de especies que encontré? ¿Cuántas de cada una? Esto me va a ser también muy útil porque obviamente las estrategias de control, aunque los haya atrapado en la misma trampa de luz, probablemente la estrategia será distinta, de acuerdo a que también lo acaban de ver en la charla anterior, sus ciclos de vida, su forma de desarrollarse es distinta. Entonces no será lo mismo para una que para otra. Es importante también que lo conozca. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente con un programa de análisis de tendencia típico? Se muestra la clásica gráfica en la que reporto cada mes, hay esto y aquello, estos son los que yo encontré, y se suponen que ese es el análisis de tendencias, y no. Ese es apenas un reporte de incidencias. Esto está muy lejos de ser un análisis de tendencias, y como mencioné al principio de la charla, realmente dentro de muy poco esto será una causa de no conformidad, porque el auditor les dirá, o el jefe, o quien revise su programa les dirá, bueno, ok, tienes todo esto, pero realmente, ¿qué está pasando? Ah, bueno, mira, le tracé una línea con Excel y esa es mi tendencia, también es equivocada. O sea, esa línea no me dice, aquí me diría que pues, la población está creciendo de acuerdo a la tendencia automática que le puse como regresión lineal a Excel, lo cual pues, de inmediato podemos ver que lo que menos tiene es una regresión lineal, así que no le aplica. Ese es uno de los clásicos errores. Y como a veces no lo podemos explicar, ¿qué es lo que hacemos? Culpamos al plaguicida y en automático decimos, ah, es que es resistencia y le cambio el plaguicida. Otro de los errores. También, otro de los hábitos que también de los que hablaremos en otras ocasiones, la mala interpretación de lo que es la rotación, etcétera, pero no entraremos en la discusión en esta ocasión, pero sí el que podamos tener una evidencia que nos permita decir qué hacer realmente y no basarme en suposiciones y creencias, que es lo característico. La salida más fácil, que se me hace la explicación más simple. No, hay que buscar más bases que me digan por dónde estoy. Y por ejemplo, si además de mis capturas en mis trampas de luz, que son las que podría reportar aquí, hice bien mi trabajo, y me puse a revisar dónde están las larvas y los juveniles, bueno, a lo mejor tengo otros datos y aplico una fórmula muy simple que es la de índice de crecimiento de la población, que es un cálculo muy simple, relativamente, bueno, hay diferentes teorías y análisis más o menos complejos, pero es muy simple, simplemente es la diferencia de cuántos adultos tengo con respecto a los juveniles. Normalmente sí, como mencionábamos, hay muchos más juveniles que adultos, pero de ahí determino justamente mi banda de, primero de tolerancia, bueno, justamente mi tolerancia o en general mi riesgo en la parte de la plaga, mis diferentes niveles. Entonces, si yo lo hago,
Entonces, lo que tengo es esto. Y como ustedes pueden ver, aquí probablemente yo haya definido que incluso mi tolerancia al riesgo pueda llegar a ser que la panda amarilla de un cierto nivel en el cual, pues de acuerdo a estos resultados en los que ya incluí justamente a las larvas, pues es óptimo. Entonces, en realidad, a lo mejor no iba tan mal. Simplemente, a lo mejor y ahí es cuestión de evaluarlo con otras hipótesis y otras pruebas, es, bueno, a lo mejor estoy teniendo una reinfestación, tengo que preguntar qué se da esa reinfestación, un cambio de hábitos en el manejo de los insumos por parte de mi cliente, y están haciendo una nueva nave en la construcción, hay un nuevo vecino que está, que por la forma de trabajar o lo que hace, atrae más insectos que también pueden introducir en esa fruta. Esto lo tengo que localizar. Digamos, si reacciono de esa manera, bueno, me doy cuenta que entonces lo que yo tengo que trabajar es esa que me está ocasionando esa desviación. Pero si lo puedo controlar bien, entonces puedo bajar estas bandas cada vez más hasta donde yo les decía hace un rato, puede llegar al mínimo en el que yo nada más caiga justamente en la prevención, que es lo ideal, a donde tenemos que llevar. Pero no es lo único que puedo hacer. Además de mis datos que tengo, también puedo buscar ciertas análisis, que también hay un montón de métodos, principalmente algunos que llaman de jerarquización, otros de regeneración y otros, muchos otros tipos, hay muchísimos, créanme, para determinar cuáles son esos factores que van a hacerme decir, es que resulta que estoy viendo que la trampa 1 y 2 tienen un aspecto muy similar, una riqueza y una abundancia muy similar, o abundancia diferencial de diferentes especies, muy parecida, que es muy diferente a lo mejor de la 3, pero la 3 presenta más una especie que es muy abundante, la 1. ¿Y esto de qué me sirve? Más allá de curiosidad, también me permite definir algunas acciones que pueda tener en común. Puedo decir, bueno, para la especie fulana o X, que aparentemente es muy abundante y que de todas maneras se sigue presentando, a lo mejor con menos abundancia, en 1 y 2, pero que además se presenta de manera muy similar en ellas dos, a lo mejor si yo hago una acción en donde determino la fuente probable de riesgo en la 3, en automático puede resolver en la 1 y la 2. Entonces, es un ahorro, incluso, y lo hace más eficiente. O simplemente, bueno, no, la 4 es una historia completamente distinta, entonces veo que aquí hay una especie, hay otras especies, a lo mejor sí hay cierta coincidencia entre una y otra, a lo mejor la presencia es mucho menor, entonces posiblemente solamente lo puedo utilizar como otro indicador, pero a lo mejor no tengo que hacer nada, sino que yo me voy justamente a aquellos lugares en donde yo determino que hay mayor riesgo. Entonces, si yo hago este tipo de análisis también, no solamente el que mencionamos hace un rato, también es útil en la parte de análisis de tendencias. Lo importante es obtener un resultado, porque entonces yo puedo determinar este tipo de análisis que me digan dónde hay una acción que yo debo tomar. ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones? De eso se trata esto del tema de los análisis y del uso de indicadores y control en mi programa de control de plagas. Entonces, naturalmente, para que esto me funcione, mi instrumento de medición debe estar en las mejores condiciones, tratar de elegir el mejor, el más óptimo, que sea más fácil de dar mantenimiento, que no me genere problemas. Bueno, la gente de Adobe puede guiar en el modelo ideal o lo que mejor necesiten. Además, están constantemente desarrollando nuevos modelos, pensando justamente en darles mayores herramientas, mejores herramientas para poder conseguir que su servicio de control de plagas sea el óptimo. Entonces, con lámparas de alta eficiencia, etcétera. ¿Por qué es necesario entonces? Bueno, ya mencionábamos que el mejor establecimiento de los controles y mi gestión de riesgos, en este caso el manejo de plagas, me permite la identificación y evaluación de estos riesgos constantemente. Y estos controles me permiten mejorar, conforme los voy aplicando, mi programa de control. Por eso insisto que no es el mismo, ya olvidemos esa idea. Tenemos que visualizar que tenemos que aprender a mejorar todos los días. Ahí por ahí alguien decía alguna vez que si nosotros aprendemos a mejorar un 1% cada día, podemos hacer siempre una cuenta de un crecimiento exponencial de mejora. Lo mismo también podemos hacer en los programas de control de plagas. Y siempre les pregunto, ¿ustedes no creen que un cliente que note eso, que cada vez lo notan mejor, que lo hacen mejor y que obviamente le documentan y le demuestran el control, posiblemente
van a ser la empresa que elija más allá del clásico argumento del precio, que insisto, como también lo he mencionado en otras ocasiones, está demostrado que nosotros lo detectamos con el factor principal, pero en estudios que se han hecho de mercado, se ha detectado que el precio suele ser a veces el tercer o cuarto factor de decisión. Pero nosotros lo sentimos de inmediato porque vemos que otro cliente me lo quitó por precio. Y no visualizamos el resto. Tenemos ese instinto otra vez de simplificarnos las respuestas en lugar de buscar realmente las razones de esas respuestas. Entonces, para ello, para lograr ya el análisis a fondo, después de que son los controles, hay un montón también de herramientas, como aquí se ilustran, de las, bueno, es la versión de 2009, ya hay una nueva, por supuesto, tendría que actualizarlo, de algunas de las herramientas que se establecen en la ISO 31010. No es necesario aplicarlas todas ni conocerlas todas, aclaro, tampoco se asusten. Y bueno, yo ahora necesito ser matemático o actuario para. No, hay unos muy simples, pero yo creo que para poder llegar a eso, ya tengo mis controles, ahora tengo que ir más allá en mi plan y pues en algún momento en el futuro, ojalá tengamos la suerte de profundizar en este aspecto. Pero mientras tanto, espero haber dejado la idea y la inquietud justamente de aprender a medir mi trabajo, a establecer esos controles para mejorar. Y bueno, con esto termino. No sé cómo haya quedado en cuestión de tiempo, pero les agradezco mucho, agradezco nuevamente a Aro del patrocinio que en todos estos años hemos tenido en esta serie de sesiones, que ya se ha vuelto un continuo o ya en conjunto una especie de guía del mejor uso de las trampas de luz y su aprovechamiento. Es una inversión, hay que sacar el principal jugo. Y también, obviamente, a todos los colegas de Perú Plagas, todos los patrocinadores, eh, vamos, el que realmente me permitan compartir con todos ustedes un poco de lo que creo puede serles útil. Tampoco lo sé todo, pero si puedo contestar alguna de las preguntas, cuenten con ello. Y si no, cuenten con que les diga también no sé, en todo caso. Muchas gracias.